Paradiso Niño. Este es quien te habla, su hermano en el Mesías, Caleb Rodríguez, Roble del Ministerio Restaurando el Diseño Profético. Hoy vamos a estar hablando sobre Hechos 15, episodio 4 de nuestro podcast Estudiando la Torá, ¿verdad? Estudiando la Torá, estudiando a Pablo, entre diferentes temas. Así que estamos en vivo en Facebook y luego entonces va a ser pasado a YouTube. Un saludo al hermano José Vargas, bendiciones. Se va la señal, Caleb. Hello. Saludos. Sí. Shalom, bendiciones. ¿Me escucha, Caleb? Sí. Es que la señal está floja. Pero si me escuchan, ¿verdad? Nada, buenas noches, muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenido a los que se conectan nuevamente en este espacio, en este podcast. Y estamos aquí, ¿verdad? Para poder desenvolver el tema que se va a tocar sobre o referente a Hechos 15, ¿verdad? Tratando de ir al contexto de lo que se está hablando de acuerdo a la época en la que el apóstol Pablo estaba escribiendo, los apóstoles, diferentes apóstoles, y es importante estudiar todo esto para poder comprender lo que se está diciendo en el contexto. Así que vamos a desmascarar la mentira y llevarlo a la luz de la verdad. Así que, hermano Caleb, muchas gracias nuevamente por tener la empatía de hacerme esta invitación. Muy gratamente la acepto, ya que, al igual que tu persona, a mí también me agrada hablar de estos temas y las cosas son muy importantes, ¿verdad? Para que podamos reflexionar, hacer introspección y poder tomar las cosas serias, ¿sabes? No sacar los textos fuera de contexto para armar pretextos y hacer y cumplir a la mayor cabalidad posible ¿verdad? La voluntad del Padre Eterno. Sí, amado hermano, sí me disculpan, tengo alergia. Vamos a comenzar con Hechos 15, donde se ha mal interpretado. Pero cuando lleguemos al verso 21, nos vamos a dar cuenta de algo muy importante. Adelante. ¿Me escucha, Caleb? Sí. Hello, ¿me escucha? Ok, hermano Caleb, este tema, ¿verdad? Que se va a estar tocando. Estoy buscando aquí a Caleb Rodríguez para compartirlo. Aquí estamos. Este tema es bien importante tocarlo sobre Hechos 15, ya que es un tema muy polémico, un tema en el cual si no entendemos, ¿no? El contexto completo de Hechos 15, pues no entender nada en lo absoluto. Entonces es bien interesante, no sé si me escuchan bien, aquí. Sí. Es adelante. bien interesante Hechos 15, Hechos 15, sí, Hechos 15, cuando vamos a Hechos 15, el verso 1, hay que prestar atención a lo que dice, porque aquí dice, en Hechos 15:1, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces, aquí donde dice, si no os circuncidáis, ¿verdad? Conforme o de acuerdo al rito de Moisés, no pueden ser salvos. He escuchado la postura que en la Torah no aparece nada que se llame rito de Moisés. No aparece ese término en esencia, pero también hay que ver qué significa lo de rito de Moisés. Y cuando damos la palabra rito es exos, que significa un hábito o ley, puede significar una costumbre, según la costumbre de Moisés. Obviamente sabemos que el Padre Eterno le dio el pacto de la circuncisión a Abraham, el Padre Abraham, el Padre de justicia, el Padre de la fe. No se la dio a Moshe. Moshe la transcribió, ¿verdad?
de acuerdo a lo que dice Génesis 17, y obviamente había una ordenanza que para heredar la tierra de Israel tiene que circuncidarse como señal del pacto. No es para salvación, como aquí habla, no es para justificación o no es para pertenecer a un grupo per se, un grupo religioso. Entonces, es interesante porque dice, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no se pueden salvar. Y el Padre Eterno nunca estableció en su palabra que la circuncisión era un método y una vía para circuncidarse. Y eso lo tenemos muy claro, lo tenemos muy presente. Sin embargo, cuando vamos a cuando vamos a Génesis 17, si me acompañan, Génesis 17, vamos al verso 9, Génesis 17, 9, y nos dice, dijo de nuevo Elohim a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Fijémonos que aquí dice que Abraham y la descendencia guardarán ese pacto, obviamente el pacto de la circuncisión. Entonces, ese pacto en sí es la señal del pacto. En sí la circuncisión no es un pacto, sino es la señal del pacto. Dice, este es mi pacto que guardaré entre mí vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto. O sea, en sí, la circuncisión es la señal del pacto. ¿Cuál es el pacto? El pacto es cuando el Eterno le prometió a los patriarcas, empezando con Abraham, de darle la heredad de la tierra prometida. Ese era el pacto. Por eso, la circuncisión, cuando Josué, le precedió fue el sucesor, de Moshe, porque Moshe o Moisés había muerto. Josué, cuando iba a entrar con el pueblo, que el Eterno dio una ordenanza, que ese pueblo, esa nueva generación, que iba a poseer la heredad, que era el verso 13, dice, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Ahora, entonces, si es así, porque en Hechos 15 enseñaron ciertos hermanos judíos que para ser salvo había que circuncidarse? No vemos por ninguna parte de la Torá que diga las escrituras, la palabra de Adonai, que la circuncisión es una vía y un método para circuncidarse, sino que es la señal del pacto. Entonces, ¿por qué dice según o conforme al rito de Moisés? Ok, yo estuve buscando anteriormente, bastantes semanas atrás, no me voy porque se lo encuentro, porque no lo busqué. Aquí estamos. Ok, mira, esto fue el 11 de agosto de 2025. De hecho, fue anteriormente. Fue que el 11 de agosto volví y lo repasé y no me acuerdo si añadí más cosas. Pero, por ejemplo, en Hechos 15 habla conforme al rito de Moisés. Muchos dicen y enseñan que cuando dice el rito de Moisés se trata de las obras rabínicas o farisaicas de aquel tiempo en cuanto a una tradición oral, la ajalá oral, mandamientos de hombre y de hecho son mandamientos de hombre, porque el Eterno no estableció que la circuncisión era un método o una vía para salvarse. Eso es claro, ni para justificarse, ni para entrar al reino de los cielos, ni para pertenecer al judaísmo del primer siglo. Estamos claros en eso. Ahora, hay que ver si cuando dice el rito de Moisés que tomaron el protocolo de la circuncisión y llamándole rito, porque ese rito, la palabra es costumbre, según la costumbre. ¿Cuál es la costumbre? Según Génesis 17, todo nacido a los 8 días de nacido, el bebé tiene que ser circuncidado. Ahora,
La palabra rito no aparece solamente en Hechos 15:1. Aparece en Lucas 2:27. Vamos a ver Lucas 2:27. Vamos a ver lo que dice. Dice, y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Yeshua, el niño Yeshua, lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la Torá. Ahora, ¿y qué era? La circuncisión. ¿De acuerdo? El rito de la Torá. Según la Torá. Por costumbre que estableció si vamos a Juan 2:6, Juan o Yohanan 2:6 dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. O sea, cuando hablamos de rito es según la costumbre, un hábito. ¿Ok? Si vamos, por ejemplo, esto es lo que voy a mencionar ahora, es Torá. Éxodo 12:25 en adelante dice, y esto es de Pesach, está hablando de Pesach. Y cuando entréis en la tierra que el Eterno os dará, como prometió, dice aquí, guardaréis este rito. ¿Ve? Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima del Pesach del Eterno, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, etcétera, etcétera. Vemos Éxodo 13:10. Por tanto, tú guardaréis este rito en su tiempo de año en año. Hablando de Pesach, hablo de rito. Éxodo 38. Y cuando Aarón encendiera las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante del Eterno, etcétera, etcétera. ¿Ven? Entonces aquí vemos una serie de textos que hay más. Hablan aquí Levítico 5:10. Del otro hará holocausto conforme al rito. Vamos entendiéndonos por qué menciono todo esto. Porque quiero llegar al contexto de Hechos 15. Levítico 9:16. Y ofreció el holocausto e hizo según el rito. Según el rito de la Torá. Número 9:3. Verso 12, verso 14 nos habla de rito también, sin mencionarlo. 1 Corintios 23:29 al 31, ya el versículo 31 nos habla de rito. Segunda de Crónicas 30:18 y verso 19 nos habla de los ritos. Esdras 3:4 nos habla de rito, conforme al rito. Nehemías 8:18 también nos habla, voy a leerlo. Nehemías 8:18. Y leyó Esdras el libro de la Torá de Elohim cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por 7 días. Y el octavo día, que estamos hablando de los tabernáculos, y el octavo día, Shemini Atzeret, el octavo día fue de solemne asamblea, según el rito. Aquí está, según el rito. Quiere decir que cuando hablamos entonces, en Hechos 15, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, según a la costumbre de Moisés, en esencia, según la costumbre que establece la Torá. Ahora, la Torá no estableció que se circuncide para ser salvo. La Torá no estableció que se circunciden para ser justificados, como en Gálatas, que Pablo sobrelleva un tema de la circuncisión, pero en cuanto a la justificación, no en cuanto a la salvación. Aquí nos habla de la salvación, porque enseñaban si no te circuncida no te salva, no te justifica. Entonces, al gentil se le obligaba a circuncidarse si querían pertenecer al judaísmo del primer siglo. Entonces era una circuncisión de conversión, y el Eterno nunca estableció una circuncisión de conversión para pertenecer a un grupo o a una secta religiosa. Entonces ellos establecieron, por eso ellos mezclan el decir, según el rito de Moisés. Entonces tomaron la costumbre que estableció la Torá de circuncidarse a los 8 días de nacido, pero para pertenecer al judaísmo. Porque si no pertenece al judaísmo, no puede ser salvo. En otras palabras, si te convierte el judaísmo según la costumbre de la Torá de Moisés, no te va a salvar, porque nosotros tenemos el poder de salvar. Eso es lo que están diciendo en contexto.
Y eso es erróneo. Si vamos al verso 11 de aquí mismo, de Hechos 15, ¿qué dice Pedro? Hechos 15, 12, 11, Hechos 15, 11. Dice Pedro, antes creemos, o sea, primero, antes creemos que por la gracia del Señor Yeshua seremos salvos. O sea, antes. De igual modo que ellos. Quiere decir que antes de la circuncisión, que no es para salvación, es la señal del pacto, somos salvos por gracia. Si seguimos leyendo el verso 2 de Hechos 15, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y hay algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión, o sea, este asunto. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la Keilah, ¿verdad? Por la asamblea, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Vamos a parar aquí. Entonces aquí trataron un asunto, porque van a Jerusalén, y de hecho el verso 4, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la Keilah y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Elohim había hecho con ellos. ¿Ok? Pero algunos de la secta de los fariseos, ¿ok? Pero algunos de la secta de los fariseos, dice aquí, que habían creído en el Mesías, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarle que guarden la ley de Moisés. Entonces estaban enseñando que para ser salvo, el primer paso era circuncidarse como parte de lo establecido en la Torá de Moisés. El error que estaban cometiendo, hermano Caleb y audiencia, es que enseñaban que la circuncisión era para salvación. Y la Torá, la circuncisión como parte de la Torá, no es para salvación. Es un pacto, una señal, es la señal del pacto, mejor dicho, hermano Caleb. Sí, es muy interesante porque la persona, como dijimos el domingo pasado, usa un solo verso y como se habla de los 4 mandamientos, que eso vamos ahí ya mismo, pues entonces dicen que solamente 4 mandamientos los gentiles deben de guardar, pero no ven el contexto, porque Claro. tenemos que entender que Pedro, o sea, para ser salvo, un gentil debe hacerse judío primero. Pedro dice, no, Elohim ya mostró con Cornelio, ¿verdad? Que el Rúa desciende sobre gentiles sin circuncisión. Eso lo vemos en Hechos 10. Entonces, vemos aquí que la circuncisión física es parte de la Torá, pero como dices tú, o sea, una cosa es el mandamiento y una cosa es mandamiento dentro del mandamiento. O sea, que se añaden. Entonces, se observan todas las leyes rituales y de pureza. Y entonces por eso Pablo dice, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces, quiero tocar algo muy interesante antes de ir a darte la parte que Santiago, ¿verdad? Líder de la comunidad de Jerusalén, está emitiendo una decisión siguiendo un patrón rabínico, porque en el primer siglo los gentiles, ¿verdad?, que vienen a Elohim deben comenzar con 4 prohibiciones. O sea, ya eso era parte del judaísmo del primer siglo, que era ídolos, inmoralidad sexual, animales estrangulados y la sangre. Entonces, estas normas vienen de a la judía para los extranjeros que se acercan al Dios de Israel, según Levíticos 17 y 18. Pero obviamente no era un reemplazo a la Torá. Adelante.
Interesante lo que dice, porque esas 4 condiciones que encuadran en ese verso 19 al 20, se hacen esas provisiones. Sin embargo, como bien dice, esas provisiones las pueden encontrar en Éxodo. Fíjate que esas 4 provisiones que le establecieron por el momento que se abstengan de esas 4 condiciones, no fue un invento nuevo, algo que surgió por primera vez, no. Ellos están citando Torah. Vamos a leer primero Hechos 15, 19. Hechos 15, 19. De hecho, antes de Hechos 15, 19, el verso 10 dice, el verso 10 de Hechos 15. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Elohim, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Verdad? Ok. Cuando llegamos al verso 19 dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se hacen la conversión a Elohim, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Eso no le suena la palabra ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Vamos a pararle un momento. Esas 4 condiciones que se mencionó ahí en el verso 20 se encuentran en Éxodo 34, 15 al 17. Éxodo 34, 15 al 17, Levítico 18, 6 al 23, Levítico 17, del 10 al 16. ¿Ves? De hecho, en Levítico 15, 22, se puede hablar también de la sangre, cuando una mujer está también inmunda, o algo, cosas así. Ahora, porque en la sangre está la vida, por eso se menciona ni sangre ni ahogado. Ahora bien, leen el verso 19 y 20, hermano Caleb, para enseñar, para invalidar la Torah. Pero el punto es que esas 4 condiciones que se encuadraron en ese verso 20 son mandamientos de la Torah. Entonces, ¿cómo vamos a decir? Esas 4 cosas están reemplazando la Torah cuando esos 4 mandamientos son parte de la Torah. Lo que hemos mencionado, esas referencias bíblicas que hemos mencionado son parte de la Torah. Y lo que le da peso a esto, que ya el hermano Karel quizá lo mencione también, es el verso 21. Porque se quedan en el verso 20, pero no leen el 21. Y de hecho, le voy a leer, vamos a leerle desde la versión Reina Valera del 60, para que no digan, no, estás usando otra versión adulterada. Vamos a usar la Reina Valera del 1960, que es la versión más popular, ¿verdad? En el mundo del cristianismo. Dice el verso 21 de Hechos 15, porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, en plural. ¿Cuándo? Donde es leído cada día de reposo. Hay que considerar que el libro de los Hechos fue escrito entre los años 50, quizá entre mediados de los 60, cuando ya el Mesías hacía más de 30 años que había ascendido al cielo a la diestra del Padre. Entre unos 25 a 35 años que habían pasado y el libro de los Hechos fue escrito. Entonces, durante esos 25 o 30 años dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en la sinagoga donde es leído cada día de reposo. ¿Qué es leído de Moisés? La Torá. Aún para los años 50, los años 60, todavía Moisés era leído en los días de reposo. Entonces, estos gentiles se le ordena que se abstengan de esas 4 condiciones, porque mientras tanto, mientras se cuidan de esas 4 condiciones, van a asistir en la sinagoga cada día de reposo, porque se le va a estar leyendo a Moisés, la Torá de Moisés, para que sigan aprendiendo lo restante mientras van circuncidando su corazón, mientras se van purificando de toda idolatría, y cuando estén preparados, ya son unos adultos, no son unos niños de 8 años de nacido, 8 días de nacido, perdón, pero se circuncidan como señal del pacto, así como Timoteo. Vemos a Timoteo en Gálatas 16, fue por ahí, en Gálatas, no, Hechos 16, vamos a ver si es cierto. No sé si Hechos 16, a ver si no me...
No, Hechos 16 no fue. Es Gálatas 2. Vamos a Gálatas 2. Gálatas 2 dice, el verso 3. No, pero me estoy confundiendo. Este es Tito. Yo creo que estamos bien, Caleb. Estamos bien. El verso 16. Vamos aquí. Verso 16, el capítulo 16. En los primeros 3 versículos. Hechos capítulo. Sí, Hechos capítulo 16. El siguiente capítulo. Después llegó a Derbe y a Listra. Y aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente. O sea, que ella le enseñó a él Torá, porque era creyente, pero el padre era griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole lo circuncidó. Claro, dice, por causa de los judíos que había en aquellos lugares, etcétera. ¿Por qué por causa de los judíos? Porque como los judíos sabían que si una persona ya entiende Torá, te van a caer encima. Que tú vas a hacer sin estar circuncidado si tú conoces Torá. Eres nacido de una mujer judía. ¿Por qué no estás circuncidado? Lo más probable es quizá Timoteo en algún momento era hijo de una mujer judía, pero quizás se desvió de los caminos. La madre no habrá circuncidado por algún motivo a los 8 días de nacido, pero lo circuncidan después de adulto. Entonces, podemos ver aquí que el problema no era la circuncisión. El problema es cómo ejecutaban la circuncisión. Y también lo podemos ver en Hechos 21. Y el padre era griego. Hechos El papá de Timoteo era griego. No te escucho. El papá de Timoteo era griego. Está yendo la señal. El papá de Timoteo era griego. Está yendo la señal, hermano Caleb. Oh. Sigue. Oh. Hermano Caleb, se está yendo la señal. Continúa. Sí, es que no te escuchaba, se fue la señal. Ok. Cuando vamos a Hechos capítulo 21, verso 20, dice, cuando ellos oyeron, glorificaron a Elohim y le dijeron, ya ves, hermanos, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la Torá, pero se le ha informado en cuanto a ti, en cuanto a Pablo, le están hablando a Pablo, que enseña a todos los judíos diciéndole que no se circunciden a sus hijos y observen las costumbres. Entonces aquí la palabra costumbre es la palabra exos, y entonces esa palabra costumbre también se le puede llamar rito. La misma palabra exos en griego es la que se usa en Hechos 15:1, según el rito de Moisés. Por aquí dice que dice, pero se les ha informado en cuanto a ti, Pablo, que enseña a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. O sea, en cuanto a la Torá, diciéndole que no se circunciden a sus hijos. O sea, a los hijos 8 días de nacido. Ni observe la costumbre, pero la palabra costumbre es la palabra exos. Y aquí se tradujo como costumbre y en Hechos 15 como rito. ¿Ves? ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido, le dicen a Pablo. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Vamos a parar ahí. ¿Cumplir voto de qué? De la Torá. Números capítulo 6 te habla del voto nazareo. Por eso vemos a Pablo, cuando llegamos al verso 26, que le paga el gasto del verso 24, 25, 26, que le paga los gastos a 4 hombres, y Pablo junto con ellos se rapan la cabeza porque cumplen voto, el voto nazareo que establece la Torá en número 6, verso 1 al 23. Y es parte de la Torá años después del Mesías, y vemos que Pablo hace un voto. Después dice aquí el verso 24, tómalos contigo, a esos 4 hombres, purifícate con ellos. ¿Qué purificación? Cuando cumplían el voto, tenían que ir al templo, llevaban una ofrenda de un animal,
se purificaban y ese animal se daba en una ofrenda como testimonio que cumplieron el voto y que se purificaron. ¿Ok? Dice, tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprendan que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, Pablo, sino que tú también andas ordenadamente guardando la Torá, le dicen a Pablo. ¿Ves? Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden, esto es una mala traducción, que no guarden nada de esto. Eso no va ahí. Eso es una alteración del texto. Solamente que se abstengan de sacrificios de los ídolos, de sangre, de ahogado y fornicación, dice aquí. O sea, entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Entonces, esa ofrenda, se está hablando de una ofrenda animal. Y ese voto, cumplieron sus días, llevan el sacrificio del animal al templo, y eso está registrado en Números, capítulo 6, verso 1 al 23, creo que es. Y eso es parte de la Torá. Entonces la Torá no está abolida porque están cumpliendo un mandamiento del número 6. Entonces los versos anteriores dicen que se nos enseña a ti que está apostatando de Moisés en cuanto a la Torá, que no circunciden a los niños según nuestra costumbre, según ese rito. Entonces Pablo no estaba en contra de la circuncisión, aquí lo dejan saber, sino que Pablo guardaba ordenadamente la Torá. Entonces, ¿qué pasa en Hechos 15? Como el hermano bien dice, el hermano Caleb, que solamente se le estableció que se abstengan de 4 condiciones, que mientras tanto en cada Shabbat iban a estar reuniéndose en la sinagoga cada día de reposo en cada Shabbat e ir aprendiendo lo que enseña la Torá de Moisés, hermano Caleb. Sí, es como si lo llevamos a estos tiempos. Por ejemplo, yo voy a hacer un curso de raíces hebreas, lo básico, en cada Shabbat. A lo que mis estudiantes, y estoy hablando entre comillas, ¿verdad? Porque estoy dando un ejemplo, a lo que mis estudiantes siguen, ¿verdad? Aprendiendo. Entonces yo les digo, va a seguir estos 4 mandamientos, a lo que cada chaval seguimos aprendiendo. Incluso hay que aclarar esto de las leyes noahidas, porque sí, obviamente 7 mandamientos, obviamente lo tenemos que guardar, pero no como una obligación. Hello. Okay. ¿Me escuchan? Le voy a pedir a los hermanos que si me pueden escuchar. Caleb, no te escucho. Está paralizado. Dice que estamos en el aire, pero no te escucho. No sé si me escucha. Sí. De hecho, se quedó la imagen paralizada, congelada. Ahora, te escucho, sí. Bueno, familia, creo que el hermano Caleb se tuvo que salir para poder... ahí entró Caleb. Estamos teniendo problemas técnicos. Ahora. Sí, decía, sí, te escucho. Ok, hablaba de las leyes noahidas, que hay que tener cuidado con eso, porque dicen que los gentiles tenemos que guardar solamente estos 7 mandamientos, y ellos mismos dicen que los gentiles no tienen que ¿verdad? Guardar el Shabbat. Obviamente, ¿verdad? Esas 7 leyes son, ¿verdad? Universales.
que sí, o sea, cuando nosotros leemos esas 7, sí lo tenemos que seguir, pero no son solamente esas 7. Adelante. Bueno, hermano Caleb, en realidad eso, el decir leyes no ágidas, eso no aparece en la Torah. No aparece en la Torah. Lo que pasa Por es eso. que como si a Noah se le dieron unas instrucciones, obviamente Israel no existía como pueblo, ni Abraham tan siquiera había nacido. Abraham fue el primer ser humano llamado hebreo. O sea, Israel no existía como nación, ni como pueblo. Claro, pues el Eterno le dio unas instrucciones, pero en ninguna parte de esas instrucciones dice, te estoy entregando estas instrucciones para cuando nazca un pueblo de Israel, solamente estas instrucciones las va a guardar los gentiles. No dice eso. Eso es una interpretación rabínica. Exacto. No podemos seguir. De hecho, si vamos en toda la Torá, a partir de eso, del libro de Éxodo, dice en cuanto a Pesach, una sola Torá para el natural de Israel y para el extranjero que mora con nosotros. Cuando habla del extranjero que mora con nosotros, son aquellos que están, que son injertados guardando el pacto que el Eterno hizo con Israel. Son considerados Israel. Y un ejemplo de ello, de hecho, Efesios capítulo 2 lo dice, que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim. Eso está en Hechos capítulo 2, verso 19. Ahora, si nos removemos a Ezequiel 21, Ezequiel 47, 21 en adelante, dice, esto es en el reino milenial que esto se cumple. Ezequiel 47, 21 al 23. Repartiréis pues esta tierra entre vosotros según las tribus de Israel. Hasta aquí estamos mencionando solamente a las tribus de Israel. Luego dice el verso 22. Y echaréis sobre ella suerte por heredad para vosotros. Luego dice, y para los extranjeros que moran entre vosotros, que entre vosotros han engendrado hijos, y los tendréis como naturales entre los hijos de Israel. Aquí no te dice, aunque mueren con nosotros, tienen que guardar leyes no ágidas. Aquí no dice eso. Echarán suerte con vosotros para tener heredad entre las tribus de Israel. En la tribu en que morar el extranjero, allí le daréis su heredad, ha dicho el Eterno nuestro Adonai. Y es la palabra ger. La palabra ger, en este caso, en este contexto, no es goim. Goim es uno que está fuera de pacto. Por este extranjero, que es un gentil, se le llama ger, porque mora dentro de los pactos que el Eterno hizo con Israel. ¿Ves? Entonces, cuando Efesios capítulo 2, verso 19 dice, así que ya no soy ni extranjero, ya no son goín, ni advenedizos, extraños, sino son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim. Quiere decir que hablar de la ley no ágida es un peligro enseñar así, porque él dice la palabra que el Eterno no hace acepción de personas. De hecho, hermano Caleb, si vamos a Hechos 10, el contexto de Cornelio, cuando vamos al verso 34 y 35, Hechos 10, 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Elohim no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. El que hace justicia es el que obra en los mandamientos de Elohim. Porque Eclesiastés 12, verso 13, habla de eso. El que le teme a Elohim y guarda sus mandamientos. Y guarda los mandamientos son la justicia. Lo dice Salmo 119, verso 172. Hablará mi lengua tus dichos, porque tus mandamientos son justicia. Y Eclesiastés 12:13. Temer vamos a leerlo. Eclesiastés 12:13 dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Elohim y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo para el hombre. ¿Ven? Teme a Elohim. Entonces dice aquí en Hechos 34 que Elohim se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Ven? Teme a Elohim, guardando los mandamientos de justicia. Entonces, el Eterno estableció unas leyes no ágidas donde diga
no, te voy a dar estas 7 leyes o estas 7 instrucciones que los gentiles van a guardar solamente esto y cuando nazca el pueblo de Israel, ellos son la Torá nada más. No dice eso, porque cuando vamos a Éxodo 12, que salieron de la tierra de Israel, vino una multitud mixta, Éxodo 12:38, que andaron con ellos y se inyectaron a Israel. Exactamente. Entonces eso es, y lo quiero aclarar porque lo quiero mencionar, dice prohibición de la idolatría. Bueno, eso lo dice los primeros 2 mandamientos de Éxodo 20, eso aplica a nosotros. Prohibición de la blasfemia. Ahí la tradición rabínica dice que no puedes decir ni Yahweh, ni por eso es que ellos dicen Hashem. Y sí. Para no blasfemar según ellos. Prohibición del asesinato, ese mandamiento aplica. Prohibición de la inmoralidad sexual. Prohibición del robo. Prohibición de comer carne con vida. Este es basado en Génesis 9:4 y establecer sistemas de justicia, levantar jueces y tribunales para mantener orden y justicia. Ahora bien, tenemos que entender, familia, que como explicó nuestro hermano José, el Shabbat es para nosotros, la fiesta es para nosotros porque Él no hace acepción de personas. Incluso, ¿por qué los apóstoles, verdad? Si lo podemos llamar de esta manera, usan mandamientos estilo, entre comillas, nuajida. Porque estas leyes ya eran conocidas entre los gentiles que vivían cerca de las sinagogas. Era un punto de partida para los no judíos, un código moral universal y un camino para que las naciones se acercaran al Elohim de Israel sin volverse judíos. Pero no hay ningún pasaje que diga que los gentiles deben de usar estas 7 leyes. Entonces, la prohibición de idolatría en Hechos 15 se menciona abstenerse de los sacrificados a ídolos, abstenerse de fornicación, abstenerse de estrangulado y de sangre. Entonces, pero el verso 21 dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene quien lo predique, cada día de reposo se lee en la sinagoga. Entonces hay una doctrina por ahí que están diciendo que nosotros los gentiles debemos de guardar estas 7 leyes. Eso es totalmente incorrecto. Adelante. Adelante. ¿No? Escucha. Ok, eso que Sí. enseñan. Ok, eso que enseñan que solamente hay que abstenerse de esas 4 cosas y guardar solamente eso, es un error. Porque ahí no se mencionó el mandamiento de honrar al padre y a la madre. Ahí no se mencionó el mandamiento de no tomar el nombre del Eterno en vano, si venimos a ver. Ahí no se mencionó el mandamiento de no codiciar, de no dar falso testimonio. ¿Ve? Igual, no se menciona el Shabbat. Sin embargo, el verso 21 dice que en cada Shabbat se reúnen a deidad a Moisés. Si venimos a ver, lo menciona el verso 21. Entonces dice, uno de los mandamientos, honra a tu padre y a tu madre. No apareció ahí. Quiere decir que solamente el gentil va a abstenerse de esas 4 condiciones, pero puede deshonrar al padre y a la madre. Puede robar. Puede codiciar. Puede asesinar. ¿Tomar el nombre del Eterno en vano? No, familia, eso no es lo que está diciendo eso ahí. El verso 21 te lo está aclarando, que se abstengan de esto, solamente de estas 4 cosas, de estas 4 condiciones, porque mientras tanto en cada Shabbat van a ir a una sinagoga y le van a predicar a Moisés, le van a enseñar lo que dice Moisés, o sea, la Torá, que se purifiquen de la idolatría, que se purifiquen del paganismo,
que poco a poco van entendiendo la Torá, van a comprender, van a adquirir sabiduría, van a adquirir humildad para comprender y entender la Torá, llevarla a cabo por obra en la fe del Mesías, circuncidando su corazón. Cuando estén preparados, entonces se circuncidan como señal del pacto. No para ser salvo, no para ser justificado, no para pertenecer a una secta religiosa, sino como señal del pacto. A ver, así mismo es. Bueno, yo creo que está totalmente claro. Hechos 15 llega hasta el 21. A ver. No, hasta el... No, tiene muchos versículos. Ah, ok. Hechos 15 llega hasta el verso 41. A rayo. Ok. Vamos a dejarlo ahí porque queríamos, ¿verdad? Discutir hasta el 21. Entonces, del 22 en adelante, pues entonces usted lo puede leer en su casa. El próximo domingo, ¿verdad? Si el Todopoderoso lo permite, disculpen problemas técnicos, pero el próximo domingo vamos a estar hablando sobre las ovejas perdidas de la casa de Israel. Después hablaremos del hijo pródigo y luego daremos un programa especial de Hanukkah. Ya ¿verdad? Se acerca esta fiesta nacional. Así que este video se va a estar subiendo a YouTube. Así que les quiero hacer una invitación a que vean nuestro video que vamos a estar en vivo todos los jueves y los Shabbat estamos transmitiendo desde la congregación, ¿verdad? El pastor Alejandro Cruz predica, el pastor Eduardo Cardona también, así que estamos subiendo los videos y a los hermanos que están conectados, quiero que usted se pueda suscribir a nuestro canal de YouTube si usted no se ha suscrito. Usted va a entrar aquí a Restaurando el Diseño Profético y puede entrar a ver los diferentes videos que estamos subiendo. Nosotros tenemos que es el vuelo 777 de la sanidad, la serie que comenzó el jueves de Acción de Gracia, aguanta un poco más, parte 1. Dura 1 hora y 7 minutos, ¿verdad? No sé si lo estaban viendo. Ok. Vayan allá a YouTube y vean nuestros videos. Entonces, aquí están todos los videos que de los primeros 3 episodios. Denme un momentito. Episodio 1, episodio 2 y episodio 3. Ahí están. ¿Ok? Para que usted lo pueda ver. Hemos hablado sobre entendiendo a Pablo en contexto. Hemos hablado sobre el Shabbat para los judíos. O sea, en formato pregunta. Y en formato pregunta abolió Yeshua las leyes dietéticas. Así que todo eso van a estar ahí. Así que usted puede comenzar a verificar nuestro canal, ¿verdad? Y suscribirse. Así que una última palabra, José. Pues mira, hermano Caleb, este video, ¿verdad? Que fue muy breve, pero muy conciso, muy bueno. Yo solamente le exhorto, ¿verdad? Al hermano cristiano, ¿verdad? Con todo respeto y con toda humildad, sin ofender a nadie en particular, porque no son las intenciones, porque esto es para educarnos, que no se aferren a una doctrina denominacional, busquen la verdad, busquen el contexto, no se queden con un solo versículo,
con un solo verso y no lo saquen fuera de contexto. Vamos a la realidad. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Porque sí, hay que enseñar temas de esperanza, de motivación. Yo muy de acuerdo. Pero eso tiene que ir a la par, paralelamente, en un balance con la Torá. No es dejar una cosa y hacer una cosa y dejar la otra. Muchos se basan en hacer milagros. Que nosotros de santidad hacer milagros, pero cuidado con eso, no está mal. Pero dice la palabra, todo el que me dice el Señor no entrará al reino de los cielos. Pero en tu nombre hicimos milagros, expulsamos demonios, aquello y lo otro, sanamos, etcétera. No los conozco hacedores de maldad, lo que le va a decirle rey. Porque no se trata de eso. Eso es parte del ministerio, parte de la obra. Pero hay que ser obediente a la Torah. El Shabbat no es para salvación. La circuncisión no es para salvación. Las festividades bíblicas no son para salvación, pero son actos de obediencia. Somos salvos por gracia en la fe de Yeshua. Romanos 3:31 nos establece que la fe no invalida la ley, la Torah, sino que la confirma. Apocalipsis 14:12. Aquí está la perseverancia o la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua. Es un balance. Por fe, obramos los mandamientos. Entonces, ahí concuerda con lo que establece Romanos 2:13, que el hacedor de la ley es justificado, no el oidor, sino el hacedor de la Torah es justificado por el mismo Elohim. Así que, hermano, el hermano Caleb y este servidor, mi persona, José Vargas, el moreno Joseph Vargas, les invitamos, les exhortamos que escudriñen, pregunten, si tienen dudas, nos pueden escribir por Messenger. Un público, con todo respeto, claro, no para contender, sino para educarnos y aprender todos juntos. Hermano Caleb. Amén, amén. Así que, familia, muchas bendiciones. Dale like, comparte y compartir el link de YouTube para que usted pueda suscribirse si no se ha suscrito. Así que estaremos subiendo el video en unos minutos. Así que muchas bendiciones y shalom.